comparación. ¿Qué es lo que entendemos por necrosis? Necrosis es la muerte celular, la parada definitiva de las células. Es que nosotros tenemos algún problema de cualquier índole de nuestro organismo, pero no solamente van a producirse cambios a nivel del citoplasma, sino también cambios a nivel del núcleo. De tal manera que cuando hay una lesión, no solamente una célula se va a comprometer, sino un conjunto de células. Supongamos que tenemos un golpe, entonces puede ser producto de una greca o producto de un accidente, va a haber muerte de células. De tal manera que algunas pueden tener daño leve, mientras otras van a sufrir necrosis. Pero ¿qué es lo que se entiende por necrosis? Que es un daño celular letal. Una vez que la célula muere, ya no se va a recuperar esa célula. La célula deja de funcionar. Los componentes, las organelas ya no van a funcionar. Esa célula para definitivamente y es irrecuperable. ¿Cuáles son las características? Porque van a haber cambios, no solamente a nivel del citoplasma, sino también cambios a nivel del núcleo. De tal manera que vamos a tener que esa célula, que vemos nosotros aisladamente una célula, ojo, ustedes saben que un órgano está constituido por varias células. Y no solamente va a mencionarse una célula, sino un conjunto de células. Y si es que la lesión es muy grave, puede dañar también los órganos o las estructuras que están adyacentes. Entre una de las características que vamos a ver en relación a lo que es el núcleo, es que el núcleo va a sufrir una serie de cambios. Puede haber inicio con presencia de la ruptura de la membrana nuclear. Al haber la ruptura, ese núcleo puede fragmentarse o de repente puede perder también su estructura condensándose. Y en otros momentos el núcleo va a desaparecer, lo cual se llama cariolisis. Y se fermenta carioperisis. Y si se condensa, cariopignosis. Acá tenemos necrosis celular. En este caso vemos una célula normal. Ustedes ya saben que la célula tiene citoplasma, tiene núcleo y tiene todas sus organelas. Hemos visto anteriormente los cambios que van a haber a nivel del núcleo. Y si nosotros tenemos este núcleo normal, acá vamos a ver también que no solamente el núcleo va a alterarse por ruptura de la membrana, sino también va a sufrir una serie de cambios hasta desaparecer. Depende del tipo de ruptura que va a haber, o fragmentación o lisis, como les había dicho. Pero ¿qué es lo que va a haber acá en este caso, en esta necrosis? No solamente va a haber cambios a nivel del núcleo, sino también cambios a nivel del citoplasma. En ese citoplasma también van a haber cambios de la coloración del citoplasma, van a tornarse con eosinofilia, va a haber vaporización del citoplasma, va a haber hipocromasia citoplasmática, va a haber ruptura también de ese citoplasma y al final hay necrosis, muerte celular. Al inicio, en este citoplasma, si bien es cierto,
habíamos visto que tiene una formación, una estructura normal, pero cuando hay cambios de necrosis, entonces va a cambiar su forma. Incluso va a haber aumento, deformidad de los bordes, formando unas bulas en las membranas, que posteriormente puede romperse. ¿Por qué? Porque hay vesiculación, hay vesículas alrededor del citoplasma. Y si es que se hincha una célula, entonces se va a romper esa célula. Pero no solamente va a pasar eso, sino también hay edema del retículo endoplasmático y de las mitocondrias. Al final va a haber ruptura de ese citoplasma. Ya habíamos visto que también había ruptura del núcleo. Y vamos a ver que todo ello va a desaparecer, se va a degradar, se va a morir porque ya no es funcional. Aquí tenemos una célula con una infección. Esta es una célula de una citología de una infección vaginal, donde hay una bacteria de tal manera que va a invadir toda la célula. Esta célula va a sufrir ruptura de los bordes, ya no tiene los bordes nítidos, va a estar deshilachado, incluso va a haber vaporización, hay cariopignosis, acá ya hay destrucción de todo el citoplasma y los núcleos también. Mire, acá ya no se observa nada de estructura. ¿Por qué? Porque ha habido necrosis celular. Acá tenemos otra característica de una necrosis. Tenemos otra infección. Vamos a ver acá que hay una vaginitis. ¿Por qué? Por hongos. Tenemos acá una célula. Tenemos destrucción también acá citoplasmática, destrucción del núcleo, un deshilachamiento y vaporización citoplasmática, casi no se ve este contorno celular, e invasión del infiltrado inflamatorio a la célula. Hay inclusión de polimorfos nucleares al interior de la célula. ¿Qué más vamos a ver? También otras de las características que habíamos dicho. Si bien es cierto, hay eosinofilia, también al final va a haber una hipocromasia citoplasmática. Nuevamente, dentro de ella también hay eosinofilia, el citoplasma se torna de color rosado, donde ya no se puede objetivar las características celulares, la muerte celular. Nuevamente, tenemos un aro perinuclear, vaporización citoplasmática, eosinofilia. Más características tenemos también eosinofilia, núcleos no se observan, en algunos sí, mientras que hay destrucción también del citoplasma. ¿Qué es lo que va a haber? Lo que se va a encontrar es que hay unos cambios bioquímicos también en estos signos morfológicos del tejido necrótico. ¿Qué es lo que ocurre? Hay liberación de potasio y también liberación de enzimas a la sangre, como creatinquinasa, láctico deshidrogenasa y espartato aminotransferasa. Pero no solamente ellos, sino liberación de proteínas a la sangre. Entre los tipos de necrosis que vamos a ver en el transcurso del curso, vamos a ver también la histológica, vamos a poner algunos ejemplos. Vamos a tener una de las necrosis que vamos a tener bien conocido y nosotros vamos a poder ver siempre, no solamente en patología general, sino también vamos a irnos a la patología especial. Por eso la patología general es muy importante, porque esto sirve de base para ver otras patologías que en el transcurso
del curso lo vamos a ver. Tenemos necrosis por coagulación, necrosis por licuefacción, necrosis gaseosa, enzimática, y necrosis grasa y necrosis fibrinosa. Entre una de ellas que vamos a ver va a ser la necrosis por coagulación. ¿Qué vamos a tener? Uno de los ejemplos que nosotros vamos a tener va a ser los infartos. Ustedes han visto que mucha gente ahora en mi hospital, el jefe de recursos humanos joven, y nos enteramos que para fiestas habían fallecido. Gente que está caminando se desploma. Y no sabemos qué es lo que ha ocurrido. A veces puede bruscamente, súbitamente, infarto. ¿Por qué? Porque hay problemas vasculares. Pero no solamente puede haber infarto a nivel cardíaco, sino también a nivel de otras estructuras, como por ejemplo puede haber infarto a nivel del cerebro o del riñón, que es el forma de cuña, y van a tener unas características propias. ¿Qué es lo que vamos a encontrar en esta necrosis por coagulación? Lo que se va a encontrar es necrosis de proteínas. Y después vamos a tener coagulación de las enzimas con pérdida de agua. Y nuevamente vamos a observar que hay eosinofilias citoplasmáticas. ¿Qué decimos por eosinofilias citoplasmáticas? El pato de rosado. ¿Y cómo vamos a ver esa necrosis por coagulación? Va a tener aspecto duro, acartonado, seco gris, y la necrosis va a ser estructurada. ¿Cómo vamos a ver nosotros las células? Vamos a ver como que fuesen células vacías, como que fuesen células fantasmas. Solamente se van a observar los contornos de las células. No se van a ver las estructuras con depósito de calcio. Pero si nosotros vemos este miocardio, ustedes recuerdan el miocardio, un corte histológico, han llevado histología ustedes, ¿no? ¿Qué características tiene una célula miocardio? Pues, compañeros, ellas son, ¿ves? Células entrecruzadas, ¿usted? Fuerte. Estriados. ¿Se encuentran? Tienen dos núcleos. Hay discos intervalares. Bien. ¿Tienen estriaciones o no? Sí, tiene estriaciones. Estriaciones transversales, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que va a ver en este caso? Cuando se menciona este caso, acá ustedes pueden observar que se trata de una fibra miocárdica normal, que tiene su núcleo, en cada fibra tiene sus estriaciones. Vamos a hacer de cuenta que cada uno de nosotros es una fibra, cada uno de nosotros. Entonces, cada uno de ustedes va a presentar ¿qué? Estriaciones transversales y su núcleo. Y van a estar unidos, ¿por qué? Por los discos intercalares. Todos ustedes van a estar unidos. ¿Por qué? Para que tenga más fuerza, para que pueda impulsar la sangre a diferentes lugares de la circulación. Pero ¿qué es lo que pasa si es que hay una necrosis coagulativa? Las fibras miocárdicas tienden a estar onduladas. Las fibras miocárdicas van a perder sus estriaciones y van a perder también sus núcleos, ¿no? Van a observar núcleos. Y vamos a ver como que fuesen células fantasmas. Es como que ustedes solamente van a ver los bordes, sin estriaciones, sin núcleos. Entonces, esa célula ya no es funcionante. ¿Por qué? ¿Qué habíamos dicho? ¿Qué habíamos dicho de las células? ¿Qué
necrosis colicoactiva, ¿qué es lo que va a haber? Va a haber destrucción de las células y como su nombre lo dice también, se le llama necrosis licuefactiva. Las células se destruyen, las células se licúan y producto de ello que pueden haber formarse cavidades. Vamos a tener un ejemplo. Ustedes tienen también una paciente que presenta una lesión a nivel de la mama. Esta paciente está dando de lactar, pero tiene una obstrucción. Posteriormente se le infecta, tiene un proceso inflamatorio, calor, rubor, dolor. Empieza a crecer la mama y le da fiebre a esta señora. De tal manera que la paciente comienza a localmente echar una hielita, algo que le dijo la vecina o el hospital, pero menos le dijo el médico. De tal manera que la paciente no le pasa la fiebre y la mama le sigue aumentando de tamaño. Pero comenzó a observar que de repente le salió una heridita y por ahí comenzó a salir, ¿qué sale? Necrosis licuefactiva, se ha licuado, se ha destruido. ¿Qué ocurrió aquí? Necrosis celular. ¿Y qué ha producido allí? Una autolisis. ¿Qué quiere decir autolisis? Lisis de las células. ¿Qué más hay? Heterolisis, todas las células comprometidas. ¿Qué más? Activación de enzimas proteínas. Las enzimas comienzan también a proliferar formando una necrosis licuefactiva o colicoactiva. No se van a olvidar. Pero no solamente va a ocurrir en la mama, puede ocurrir en cualquier lugar de la economía, puede ser en el riñón, cuando tienen infecciones también, o puede ser en cualquier lugar, en la cabeza, en la pierna, en cualquier sitio. De tal manera que vamos a tener también infiltrado inflamatorio que la va a acompañar. Es lo que tenemos acá. ¿Reconocen qué estructura es? Un corte de tejido cerebral. Bien claro, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver? Toda esta parte normal, ustedes pueden observar que se ve claramente la parte normal, pero toda esta zona está afectada. Incluso va a extenderse. Pero miren, toda esta zona está con esta necrosis colicoactiva y en el centro que se ha formado una cavidad. Pero también va a comprometer los vasos sanguíneos porque están adyacentes. Hay un infiltrado inflamatorio y también puede haber hemorragia en esa zona. Y este paciente de repente está tranquilo, feliz, de repente ya está mal, empieza con delirio, lo llevan al hospital, le hacen un estudio y fallece, y le encuentran esta lesión. ¿Qué es lo que vamos a observar nosotros? Que va a haber colección de infiltrado inflamatorio con lisis celular, heterolisis, ¿productos de qué? De las enzimas proteínas. También hay otro tipo de necrosis, la necrosis gaseosa, y una de las más conocidas que vemos, ¿cuál es? La necrosis gaseosa tuberosa. Pero hay varios tipos de necrosis también. La necrosis no solamente en una tuberosis, sino también los ojos pueden producir granulomas y también puede haber necrosis. Acá tenemos nosotros, en el caso de la necrosis gaseosa, es un proceso también de coagulación. Pero ¿qué es lo
pulmón, vamos a tener una lesión grande del tejido necrótico. Va a destruir también esta parte del pulmón y el paciente no podía respirar, una funcionante, donde observamos que en esta necrosis gaseosa que está acá en la parte central, vamos a tener en el caso de la tuberculosis que forma un cortejo con la parte central de necrosis gaseosa y alrededor vamos a tener unas células gigantes multinucleadas con un cortejo de células que van a estar alrededor, formando todo este complejo con fibroblastos, células inflamatorias, el granuloma. Acá tenemos también en otro corte, pulmón, acá hay zonas de enfisema, están insuflados, la parte se ha roto, parte pulmonar, con toda esta parte, área central de necrosis gaseosa. Todo es con la coloración hematocilina y eosina en los cortes histológicos. ¿Y qué vemos alrededor? Que habíamos visto también, en el caso de la tuberculosis, vamos a tener también células gigantes multinucleadas del axón, donde se ven los núcleos alrededor en forma de herradura con una parte central de color rosado. Acá tenemos otra célula también, está gastando Entonces vamos a tener núcleos que se encuentran. ¿Ya? Mejor de esto. Lo iba a ver, sí. Lo iba a señalar con mi puntero de emergencia. Ya, entonces acá tenemos los núcleos. Esta es una célula gigante multinucleada y los núcleos se encuentran alrededor. Pueden ser pocos o muchos núcleos, como en este caso, donde la parte central es de color rosado, eosinófilo. Y tenemos diferentes formas, tamaños de esas células gigantes. Pero ¿cómo vamos a comprobar que se trate de una tuberculosis? Tenemos que hacer una coloración o un PK para encontrar los bacilos tuberculosos y decir que se trata de una granuloma por tuberculosis. ¿Qué más vemos? También lo mismo, todo esto conforma que el granuloma tuberculoso. Y vemos todo este cortejo que se encuentra alrededor de fibrosis, fibroblastos, linfocitos mononucleares que se van a encontrar alrededor. Y vamos a ver el pulmón que está con enfisema y acá está atelectásico. Se pega un lado con otro lado el alveolo de tal manera que el paciente no puede respirar bien. ¿Qué más vamos a ver nosotros? Vamos a tener acá, a mayor aumento. A mayor aumento vemos, ¿qué hice? A ver si funciona. Está bien. Vemos también, mire, esta célula gigante multinucleada. ¿Cuántos núcleos ven ustedes? Depende del tamaño también de la célula gigante multinucleada del átomo, con área eosinófila y una gran cantidad de núcleos alrededor, como que fuese un collar en forma de herradura, porque no es completo, ¿no? Es a medio proliferante hacia un lado. Y el resto, acá también tenemos algo de necrosis gaseosa. Y todo este cortejo que se va a observar, todo este conjunto va a formar el granuloma. Acá tenemos un pulmón. Y en este pulmón podemos ver que hay una zona blanquecina amarillenta. Esta zona blanquecina amarillenta es la necrosis gaseosa, lo cual se ve macroscópicamente.
Y si ustedes hacen el corte, se va a destruir, se va a desprender. Ustedes han comido el requesón del queso. ¿Han visto? Cuando lo cortan se destruye fácilmente. Lo mismo ocurre porque es blanco, blando, que se destruye en forma granular. Nuevamente vemos otra lámina con necrosis gaseosa central, destruyendo, ya no se ven células acá, algunas que otras, pero posteriormente esta zona se va nuevamente a recuperar o no. Ya no. Esas células ya murieron. Hay una muerte letal. Otro tipo de necrosis, tenemos la necrosis sensible. ¿Qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es que a veces algunas personas nos podemos ir a una fiesta, comemos bien, tomamos bastante, ¿y qué pasa? Posteriormente incluso repiten lo que estaba muy delicioso. La comida que tuvieron muy deliciosa. Entonces comieron bastante, tomaron bastante, bailaron, pero empezó de repente un dolor intenso en el abdomen. Se colocó el vientre en tabla. Bruscamente el paciente empieza con sudoración por el dolor. Tanto es el dolor que pierde el conocimiento y lo llevan a emergencia. ¿Qué es lo que pasó? Lo que pasó es que ocurrió una necrosis enzimática. Si hay una necrosis enzimática, entonces el páncreas, ustedes ya saben, el páncreas va a producir ¿qué? Ácidos oálgicos fuertes que van a lesionar todas las células, pero no solamente las células grasas, sino toda la estructura del páncreas. ¿Y qué tenemos en el páncreas? ¿Recuerda? ¿Células? ¿Qué más? ¿Cómo? Ácido pancreático, ¿qué más? ¿Tienen islotes de Banfi? Entonces, vamos a tener destrucción, pero no solamente eso, va a haber también células grasas que se van a destruir. Pero no solamente pasa eso, sino va a haber necrosis también de los vasos sanguíneos, van a haber nervios en toda la zona. Por lo tanto, este paciente sufre un dolor terrible, que se choca y lo llevan a emergencia. ¿Qué más va a pasar? Las proteasas producen digestión de los tejidos, de todos los tejidos que hay allí en esa zona, se produce digestión, por lo tanto hay una necrosis enzimática. Aquí tenemos corte del páncreas. En este páncreas pueden ver que es una sección de un páncreas. De tal manera que vamos a ver destrucción de todas las estructuras con hemorragia, zonas de necrosis, ya no hay una zona, acá hay tejido graso también necrótico. Vamos a tener que todas estas células grasas están necróticas. ¿Qué? ¿Producto de qué? De las enzimas. También hay infiltrado inflamatorio, ya no se observan las estructuras normales de ese páncreas. Y por lo tanto, todo el daño que ha ocurrido en este páncreas produce ese dolor, hasta puede producir la muerte de ese paciente. Por eso tenemos que cuidarnos de no comer tanto ni de comer tanto en las reuniones o en su casa, sino moderadamente.
acá también tenemos una necrosis enzimática, esta ya es masiva. Observen en esta zona el tejido graso, acá ya no se observa porque está con necrosis, todo está destruido, forman como si fuesen algodón, ya la necrosis enzimática ha producido toda esa lesión. ¿Bien? Esta es la primera parte, 5 minutos tienen para que respiren un rato. Ya, iba a seguir, ya. Ya, solo. La otra parte que vamos a ver va a ser apoptosis. ¿Y qué es lo que entendemos por apoptosis? Que es una forma de necrosis. En esta necrosis, a diferencia, en esta apoptosis, a diferencia de la necrosis celular, que es lo que vamos a encontrar nosotros, que es programada genéticamente. ¿Por qué? Porque hay unas señales externas y internas. Cuando nosotros estábamos formándonos, se formaron los proteos, ¿recuerdan? Los proteos al inicio todo era junto, posteriormente por apoptosis se separaron, se formaron radios y luego se formaron también no solamente las manos, sino los pies. Alguna alteración puede entonces haber errores. De repente hay una limpia, ¿no? Los dedos pueden estar construidos, a veces sí pueden construirlos, pero a veces no. ¿Pero por qué? Porque puede haber problemas o teratógenos, pueden haber mutaciones, cambios tempranos en el proceso de la formación de diferentes sistemas. Y por lo tanto, la apoptosis es un proceso fisiológico. ¿La necrosis era fisiológica? Entonces, ¿qué más vamos a tener en la apoptosis? Que es dependiente de energía. A diferencia de la necrosis. ¿Qué más? No produce reacción inflamatoria. Es regulada por factores de crecimiento que lo vamos a ver a continuación. ¿Pero qué? ¿Por quiénes está regido? Está regido por una serie de genes. Genes que le dicen esta célula que se produzca apoptosis. ¿En qué día, en qué momento, en qué? Ya está. Ya está definido qué células van a morir. ¿En qué tiempo va a morir esa célula? Otros genes que van a ejecutar la muerte de esa célula. ¿Y qué es lo que va a haber al final? Genes que van a activar la digestión. Una vez que se produce la apoptosis, también van a ser movidas por medio de fagocitosis, producto de las células muertas. Todas esas son como las que van a limpiar toda esa zona, van a ordenar y se van a llevar todo lo que nos sirve. Y por lo tanto también van a ser activados por otros genes. ¿Y qué es lo que vamos a ver? ¿Cuáles son las características? Como hemos visto anteriormente que la necrosis tenía unas características específicas, acá vamos a tener nosotros que esta es una célula normal, las células se van a retraer, como ven acá, ustedes, luego ¿qué va a pasar? Van a estar las organelas, en este momento presentes, la cromatina se va a ir al borde nuclear, que posteriormente se van a fragmentar. ¿Qué más va a haber? Van a formarse una serie de estos cambios irregulares a nivel del citoplasma, se va a fragmentar y ¿qué más? Vamos a tener los cuerpos apoptóicos. Cada porción de los cuerpos apoptóicos va a tener una porción de núcleo, una porción de citoplasma
que luego van a ustedes observar que van a formar esos cuerpos apoptóicos. Pero ¿qué es lo que va a ocurrir con la cromatina? Esa cromatina se va a fragmentar. Ese ADN vamos a tener que se va a fragmentar desde 300 hasta 50. Pero en esa alteración a nivel nuclear, la cromatina se condensa a nivel del núcleo, luego se rompe y se fragmenta. Acá tenemos, nuevamente, tenemos una célula para que ustedes observen la cromatina del núcleo, se va a colocar en el borde, se fragmenta el núcleo, las células se retraen y acá tenemos, una vez que se ha fragmentado el núcleo, también se fragmenta el citoplasma, formando los cuerpos apoptóicos que luego son fagocitados. Pero no solamente esos cuerpos apoptóicos van a tener núcleos solo, ¿no? También tienen su citoplasma. Y vamos a tener que contiene en el interior a ese núcleo. Esos fragmentos de ADN van a ser rápidos, pero todos son inducidos por genes. Todos ellos van a ser regidos ya genéticamente. Acá tenemos nuevamente otra célula. Acá tenemos la célula normal. Nuevamente acá tenemos que irregular, se colocan las células o retraídas. Cambios también, tenemos retículo endoplasmático, acá las mitocondrias que van a inducir, posteriormente vemos que van a producir citocromo, se van a formar fragmentos de tejidos que van a ser digeridos o fagocitados. Nuevamente también vemos los cuerpos apoptóicos. ¿Y qué es lo que ocurre? Si la célula era grande, producto de la fragmentación va a disminuir al inicio, va a perder su volumen. Porque además de ello también va a haber pérdida de líquido. Y la cromatina se va a congelar. Como ustedes han podido observar, hay muchos fragmentos. ¿Pero por qué? Porque van a ser reconocidas por células que las van a fagocitar. ¿Por qué? Porque hay inducción. Y todo ello se hace con gasto de energía. Se fragmenta el ADN desde 300 pares de bases, 186, y al final termina hasta 50 pares de bases. Un doble M. Pero esos cambios se deben a la enzima convertidora de interleuquina y también a la granzima B. Pero lo más importante, hay genes que van a controlar la apoptosis, como el P53, el CMYC y el BSN. Vamos a tener que el P53 también va a intervenir en todo este proceso. Va a detener el ciclo celular y favorece la reparación de cualquier parte del ADN dañado. O sea, tiene un trabajo bien arduo, porque constantemente nosotros todos estamos sometidos a alteraciones externas o internas. Y esas células no las puede reparar las
mientras el BCL2 confiere resistencia de las células a la apoptosis. ¿Qué es lo que quiénes van a intervenir? En todo este proceso van a intervenir las capasas y también las proteínas de la familia de SBCL2. En estas caspasas vamos a tener caspasas iniciadoras y también vamos a tener caspasas efectoras. En estas caspasas iniciadoras vamos a tener que hay un prodominio CAR con procaspasas 2 y 9 y prodominio DET con procaspasas 8 y 10. En todo este proceso también es bien importante las caspasas efectoras. Las procaspasas 3, que especialmente tienen un papel muy importante en la apoptosis, que siempre la vamos a ver. También hay otras caspasas efectoras 6 y 7. Mientras que en el BCL2 vamos a tener antiapoptóticas. También vamos a tener que allí vamos a tener varias, el BH4, 3, 1, 2, de transmembrana, que contienen 2 a 4 dominios y una transmembrana. De todo ello vamos a tener acá el BSL2, que siempre va a estar presente en la apoptosis. Mientras que vamos a tener también propoptóticas, el BH3, BH2, BH1 y transmembranal, que contienen 2 a 3 dominios y uno transmembranal. También tenemos el BAC, BAK, BOC, BCL y solo también tenemos BH3. Todos ellos van a intervenir, unos más que otros, depende de el ciclo que van a tomar. Si es que van a ser activador o no, para que se produzca la apoptosis. Acá nosotros tenemos acá, que esta es la membrana celular, y vamos a tener acá la mitocondria, donde se dice que se va a activar la membrana y van a ir directamente a donde, a las mitocondrias, se van a activar con el citocromo C, van a intervenir las caspasas 9 y las caspasas 3 y al final van a producir la apoptosis. Si regresamos nosotros el cuadro, vamos a tener acá que las caspasas, van a haber unas caspasas iniciadoras donde se encuentran las caspasas 9 y la 2, mientras otras efectoras que sí van a ejecutar la apoptosis se va a encontrar las procaspasas 3, 6 y 7 y lo vamos a ver nosotros siempre a la 9 y a la 3, como en este caso. ¿Y qué vamos a tener? El BSL se queda a un lado. ¿Por qué? Porque no va a intervenir para que se produzca la apoptosis. Nuevamente, el BCL, ¿qué es lo que va a realizar el BCL? 2. Previene la sobrevivencia celular, por lo que favorece que las mutaciones y la transformación neoplásica. Y este BCL2 es factor frenador de la apoptosis. Por eso ustedes han visto que cuando estaba presente el BCL2 estaba como que inactivo para que se produzca la apoptosis. ¿Qué más vamos a tener nosotros? Acá nuevamente, en otro esquemita, que tenemos apoptosis mediadas por la BCL2. Acá tenemos la membrana, nuevamente, y ¿qué vamos a tener? Si es que interviene el BCL2,
¿qué va a haber? ¿Va a haber apoptosis o no? No va a haber apoptosis. Entonces, si es que hay estímulos, acá vamos a tener que la falta del BCL se va a activar ¿a quién? A las mitocondrias para que produzcan el citocromo C. Y si se produce ese citocromo C, va a producirse las caspasas, procaspasas, 9, las 3, la activadora, la efectora o la iniciadora. Al final va a haber multiplicación del ADN y ¿qué más se va a producir? La apoptosis o fragmentación. ¿Qué más vamos a tener? Nosotros en toda esta parte que vamos a tener proteínas y ARN no codificadas del virus. Este es un ejemplo. Vamos a tener acá proteínas con efecto inhibidor que se van a encontrar como un stop. Acá también tenemos otra proteína con efecto inhibidor. Y así tenemos varias, como estas que se encuentran con un stop. Acá también, en muchos de ellos, pero vamos a tener otras proteínas estimulantes que van a producir al final, van a llevar ¿a qué? A la apoptosis. Y así tenemos nosotros acá también, vamos a tener la mitocondria que va a iniciar por una serie de mecanismos para llegar al final a la apoptosis. Acá también tenemos otro esquema que es lo mismo y vamos a tener que todas esas células, en esta célula se va a producir y se va a llegar a una apoptosis o muerte celular programada. Aquí tenemos algunas laminitas donde podemos ver que en estas células también, ¿qué cosa observan ustedes? Fragmentación del núcleo, ¿no es cierto? Y posteriormente se va a producir, ¿qué? Fragmentación del citoplasma. Y todo ello que va a llevar a una apoptosis. ¿Están bien? Y vemos que no solamente se encuentra en una, sino en varias células. Y todos estos cambios que vamos a observar, se va a encontrar que una endonucleasa corta del DNA, del cromosoma, se va a fragmentar, pero en diferentes tamaños. ¿Y dónde se va a producir el corte? En la región linker, entre los núcleos. Y también vamos a tener nosotros, para recapitular, que vamos a tener una señal apoptótica que va a estimular ¿a quién? A las mitocondrias, las caspasas, iniciadoras, efectoras activas, las caspasas efectoras, y al final se va a producir cortes de ese ADN que va a fragmentar tanto hasta el final llegar ¿a dónde? A la apoptosis. Entonces vamos a tener también que no solamente se va a encontrar eso, sino vamos a tener que en la membrana plasmática se dice que el fosfolípido fosfatilserina se mueve a la bicapa externa, identificándose con la proteína anexina B marcada que se une al fosfolípido. Y todo ello puede ser una forma de señal para los macrófagos. ¿Los macrófagos para qué? ¿Para qué los macrófagos? Para que fagocite todos estos. ¿Cómo se llama lo que va a fagocitar? ¿Quién me dice a quién va a fagocitar? Los cuerpos apoptóticos. Habíamos dicho que se fragmentaban.
llegamos a qué? A la apoptosis por fragmentación de ese ADN. La membrana interna de las mitocondrias pierde su potencial, el eco. Y las mitocondrias, por ello, van a liberar al citoplasma el citocromo C, que es bien importante para que se produzca toda la cascada para la apoptosis. Nuevamente, después de esta serie de cambios, llegamos a ¿qué? A la apoptosis. Una vez que se recibe la señal. Acá tenemos diferencias entre apoptosis y necrosis. ¿Qué es lo que vamos a ver acá en la histología? ¿Qué va a pasar? Va a haber fragmentación ¿de qué? Del núcleo del citoplasma y por consiguiente del ADN. Compañeras, y se van a traducir en pequeñas porciones que pueden ser de diferentes tamaños. A diferencia de la necrosis que vamos a tener acá. Destrucción del núcleo, destrucción del citoplasma, lisis, heterolisis, ¿qué más? Infiltrado inflamatorio. Cariorexis, cariopinosis, cariolisis. Toda esta parte interna. Acá también está empezando, está iniciando. Acá tenemos, por último, tenemos que en esta zona, en esta parte, tenemos todo lo normal, la parte superior, células normales, producto de la necrosis. ¿Qué es lo que va a pasar? Va a aumentar de volumen, va a haber evaporización citoplasmática, vamos a tener también acá las mitocondrias y el retículo endoplásmico que van a aumentar también, se hinchan. Van a encontrarse también alteraciones a nivel del núcleo, alteraciones a nivel del citoplasma, tanto en la coloración, eosinofilia, destrucción del citoplasma, destrucción del núcleo. Y va a estar acompañado por infiltrado inflamatorio. Y al final tenemos en la apoptosis también la célula, ¿qué más va a haber? Va a aumentar retracción del todo este citoplasma, la cromatina se va a colocar en el borde interno. ¿Qué más? Fragmentación del núcleo, fragmentación del citoplasma, que se forman cuerpos apoptóticos. ¿Qué va a pasar? Fagocitosis. Muy bien, eso es todo. Muchas gracias. Sí,